radiografía nos alcanza en muchos de los pacientes, ¿sí? No así pasa lo mismo cuando nosotros hablamos de una radiografía de abdomen. Fíjense, acá en esta parte está incluida el abdomen superior. Y ya va, Paola, sí, es solamente un toquecito. En el abdomen superior lo que estamos viendo es que en realidad es una opacidad bastante homogénea. Piensen que acá tenemos hígado, tenemos vesícula, tenemos páncreas, tenemos estómago, colon, vaso, riñones, que a la hora de nosotros ver en la radiografía no estamos haciendo una buena definición de un órgano y mucho menos de una patología de ese órgano, ¿sí? ¿Por qué piensan que en el abdomen no es diagnóstico una radiografía y en el tórax sí, cuando en realidad es el mismo paciente y el mismo tubo de rayos que obtiene la imagen? ¿Qué les parece que, digamos, que nos hace esta diferencia? Podría tener que ver en el sentido de que los pulmones sí se pueden llenar de aire y permiten visualizar a través, a diferencia, Totalmente. por ejemplo, los intestinos, el colon. Totalmente. Bueno, Nosotros lo que tenemos en los pulmones es aire, ¿sí? La placa, si ustedes se acuerdan, que se saca una inspiración máxima, con lo cual en la inspiración máxima distiende todas las estructuras vasculares que van a formar la trama pulmonar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el abdomen? Todo tiene la misma densidad, ¿sí? Toda una densidad de agua solamente interrumpida por alguna que otra imagen aérea de estómago y de colon o de intestino delgado, ¿sí? Pero la diferencia justamente radica en eso. El pulmón tiene aire y cualquier alteración de esa aireación del pulmón nos está mostrando patología. O sea, tenemos diferentes densidades, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a nivel del mediastino? Si yo les muestro todo este sector del mediastino, corresponde a un montón de órganos que están como en racimo en el medio del tórax, ¿sí? ¿Qué podemos diferenciar de esos órganos? ¿Podemos diferenciar algo? ¿Qué forma el mediastino? Tenemos el corazón, los vasos que ingresan y que salen del corazón, el esófago, la tráquea, ganglios, nervios, grasa, ¿sí? Tenemos todo eso, forma parte de un paquete en el medio del tórax, ¿sí? De todos esos órganos, yo no puedo diferenciar dónde empieza el corazón y dónde termina, por ejemplo, el tronco arterial pulmonar, ¿sí? Porque todo tiene la misma densidad. ¿Sí? Ustedes la semana pasada habían hablado con Paula de lo que es este efecto de silueta, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que una estructura se silueta con otra estructura, significa que cuando dos densidades iguales están en contacto, los límites entre ellas se borran, ¿sí? Por lo tanto, en todo el mediastino, lo que nos pasa es que todos los órganos hacen silueta entre sí y no puedo terminar de diferenciarlos, salvo en el sector que toma contacto con el aire del pulmón, ¿sí? Que es todo el borde lateral de un lado y el borde lateral del otro en esta radiografía de tórax, de frente, ¿no? O sea, nosotros lo que podemos diferenciar del mediastino en la radiografía de tórax es la silueta, el contorno de los órganos que forman el mediastino, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y habían visto la vez pasada todo el contorno, cómo iba a estar formado. ¿Se acuerdan más o menos cómo era? Tenemos el lateral derecho, que estaba predominantemente formado por estructuras venosas, y tenemos un lateral izquierdo que va a estar formado por estructuras arteriales, ¿no? ¿Se acuerdan qué correspondía a cada uno de estos bordes, de este contorno del mediastino? Porque cada uno de estos sectores va a corresponder a una estructura determinada, ¿sí? Y en base a la forma y el tamaño que tiene, nosotros podemos decir si hay alguna patología o no, ¿sí? Son todas imágenes indirectas con lo que estamos viendo del mediastino en la placa, pero podemos evaluarlo, ¿eh? O sea, del lado izquierdo vamos a tener estas estructuras arteriales que van a formar parte del contorno. El ventrículo izquierdo, definitivamente. Sí, que sería todo este contorno. La parte más alta del lado izquierdo, ¿sí? Que cuando no está aumentada de tamaño, nosotros no la podemos diferenciar del resto, podríamos ver.
¿sí? El arco medio, pensando que estos son 3 arcos, ¿sí? El arco medio, ¿quién lo va a dar? La arteria pulmonar. Sí, ¿qué parte de la arteria pulmonar? La que entra al pulmón sería. O sea, la que sale del pulmón. Y al pulmón entra del lado derecho la arteria pulmonar derecha y del lado izquierdo la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Pero lo que da el contorno mediastinal va a ser el tronco de la arteria pulmonar. O sea, una vez que sale del ventrículo derecho, lo que impronta, ¿sí?, con el pulmón aireado va a ser el tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? El arco más superior lo va a estar formando ¿quién? El callado de la aorta. El callado de la aorta. ¿Y qué parte del callado va a estar formando ese arco? ¿Saben? O sea, es la parte del callado que toma contacto con el pulmón izquierdo. Ustedes saben que la aorta sale prácticamente del centro del corazón, se va primero hacia la derecha, la aorta ascendente, hace el callado hacia la izquierda, hacia atrás, y después desciende, ¿sí? Lo que da el contorno, ¿sí?, de ese botón aórtico, el callado de la aorta, va a ser la parte posterior del callado, ¿sí? Y la parte más alta de este contorno izquierdo lo va a estar dando la última rama que da el callado de la aorta. ¿Qué cuál es? La subclavia izquierda. La arteria subclavia izquierda, ¿sí? Así que ya ahí tenemos todo el contorno izquierdo, ¿sí? Esto es importante. Hay quienes empiezan con estas cosas, con estas preguntas, con la radiografía de tórax, con el contorno mediastinal, y si no lo saben, no siguen con el examen, por ejemplo, ¿sí? Conociendo el paño les voy contando, por eso es importante que lo tengan. Y del lado derecho, ¿qué tenemos? Que van a formar el contorno, esta parte inferior del lado derecho, ¿qué lo va a formar? La aurícula derecha. La aurícula derecha, ¿sí? Hacia abajo, en pacientes que son más bien longilíneos y flacos, muchas veces se puede ver la vena cava inferior desembocando en la aurícula derecha, ¿sí? Y hacia arriba, continuándose, ¿sí?, hacia arriba de la aurícula derecha nos vamos a encontrar con la vena cava superior, que desemboca también en la misma aurícula, ¿sí? Y un poquito más arriba lo que nos encontramos es con, fíjense acá el Netter nos ayuda a poder diferenciar bien qué es lo que forma el contorno del lado derecho. Tenemos aurícula derecha y hacia arriba vena cava superior, y se continúa con la rama derecha que va a formar la vena cava superior. ¿Cuál va a ser? Esta de acá. El tronco brachiocefálico. El tronco venoso brachiocefálico derecho, porque el izquierdo no va a formar parte del contorno, ¿sí? ¿Estamos? Eso es importante, ténganlo en cuenta, digamos, y repásenlo, porque en realidad es acordarse más o menos en qué nivel va a estar cada una de las estructuras, ¿sí? Y si nosotros vemos una radiografía de perfil, ¿sí?, porque piensen que en el perfil también tenemos el mediastino, que toma contacto con aire del pulmón, acá tenemos pulmón aireado, acá tenemos pulmón aireado y acá también, ¿sí? Entonces tenemos un contorno mediastinal anterior que va a estar dado por ¿qué? ¿Qué cavidad va a estar en contacto con el esternón prácticamente? De una ubicación anterior en la disposición del corazón. ¿Cuál es la cavidad más anterior de todas? ¿Se acuerdan? ¿El ventrículo izquierdo? No, el ventrículo derecho. ¿Sí? La punta, el ápex del corazón está apuntando hacia la izquierda, y lo que toma contacto prácticamente con el esternón va a ser el ventrículo derecho. El izquierdo nos va a quedar hacia atrás, ¿sí? El ventrículo izquierdo va a ser este, pero el que está adelante va a ser el ventrículo derecho. Y lo que tenemos hacia arriba, continuando con esa silueta del corazón, o esa silueta mediastinal, va a ser el tronco de la arteria pulmonar saliendo del ventrículo derecho. Y un poquito más allá, es muy sutil, pero se ve, es el callado de la aorta, ¿sí? O sea, el contorno anterior va a estar dado por ventrículo derecho, tronco de la arteria pulmonar y el callado de la aorta. Y hacia atrás, ¿qué nos encontrábamos? ¿Qué será esta imagen, esta curva que se va metiendo al corazón? ¿Qué les parece que es? Hay algo que viene de abajo y asciende hacia el tórax. ¿No ¿Qué es el estructura puede ir de hígado? abajo?
Y el hígado se queda ahí, se queda por debajo del diafragma, no va a pasar hacia arriba. Lo que pasa, totalmente, la vena cava inferior que va a estar buscando la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces tenemos vena cava inferior, parte del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, que va a ser como la mochilita, la cavidad más alta y más posterior del corazón va a ser la aurícula izquierda. Y acá lo que tenemos es la superposición de los cilios pulmonares. ¿Sí? De los cilios mucho no podemos diferenciar en la placa, pero sí tenemos como diferente las estructuras aéreas. Tenemos un bronquio, que es este de acá, que tiene un corte redondeado en el perfil, y otro bronquio que es un corte más alargado en el perfil. Piensen que tenemos el derecho y el izquierdo superpuestos. ¿Sí? Si yo les digo, este es un bronquio de gran calibre, que tiene una orientación más horizontal, ¿en qué bronquio piensan? ¿En el derecho o en el izquierdo? En el izquierdo. En el izquierdo. ¿Sí? Porque el derecho, como tiene una orientación más vertical, yo no lo voy a ver en un corte redondeado, en una imagen redondeada en el perfil. ¿Sí? Lo que voy a ver es como una imagen redondeada va a ser el bronquio fuente izquierdo. ¿Sí? Y el derecho no lo vemos, pero sí lo que estamos viendo ahí es el bronquio intermedio, que es el bronquio que continúa la dirección del bronquio fuente derecho luego de ver el bronquio del lóbulo superior. ¿Sí? Y después hacia arriba lo que tenemos es la columna aérea de la tráquea. Espacios aéreos, retroesternal, retrocardíaco y retrotraqueal. ¿Sí? Pero es importante tenerlo en cuenta. Y fíjense cómo se ven los senos costofrénicos posteriores en el perfil. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Hola, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esto es más o menos lo que habíamos visto recién. Fíjense, el ventrículo derecho es bien anterior. ¿Sí? De ahí sale el tronco de la arteria pulmonar, da la pulmonar izquierda y la pulmonar derecha que se mete por debajo del callado de la aorta. ¿Sí? La aorta sale prácticamente del centro del corazón, pero sale de este ventrículo, del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Da la aorta ascendente hacia la derecha, sube, hace el callado hacia atrás y hacia la izquierda y después se hace descendente. Y ahí va a dar sus ramas. Y después tenemos tronco venoso brachiocefálico derecho, que se junta con el izquierdo para formar la vena cava superior. Algo importante, fíjense cómo de la unión de la yugular interna y de la subclavia, de la vena subclavia derecha, se forma el tronco venoso brachiocefálico derecho. Como va a continuarse, va a formar la vena cava superior, que está todo del lado derecho, cuando nosotros hagamos cortes axiales, el tronco venoso brachiocefálico derecho, o la vena brachiocefálica derecha, va a tener una imagen redondeada, porque tiene una disposición más vertical. En cambio, cuando se forma el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, fíjense que tiene que ir a buscar el derecho para formar la vena cava superior que está al lado derecho. Por lo tanto, en los cortes axiales tomográficos, nosotros lo vamos a ver como una estructura tratando de ir hacia la derecha para buscar el tronco venoso derecho para formar la vena cava superior. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Y como dato adicional, fíjense que las estructuras venosas son superficiales, son más superficiales, digamos, de adelante hacia atrás, que las estructuras arteriales. Y un poquito más atrás lo que nos vamos a encontrar es ya. Y un poquito más atrás, acá en el esquema, pero nos vamos a encontrar el esófago y después el cuerpo vertebral. Así que ahora cuando vayamos a los cortes tomográficos de mediastina, ¿sí? Por eso es importante recordarlo. Al igual que la cava superior, después con la aorta ascendente y después con el tronco de la pulmonar. Y
Esternoclavicular. ¿Sí? Esternoclavicular. O sea, estamos en cortes bien altos. Fíjense, estaríamos más o menos a este nivel, ¿sí? Un poquito más arriba. Entonces Profe, nos encontramos, sí. una pregunta. En la tomografía, yo lo que entendí es, ¿los cortes siempre se hacen al mismo nivel? O sea, son esas... No, Ah, los ok. cortes en tomografía se hacen cortes consecutivos, ¿sí? Uno atrás del otro. Primero lo que tenemos que evaluar es qué espesor de corte vamos a hacer en ese paciente, ¿sí? O sea, podemos hacer en abdomen, por lo general se hacen cortes de 5 milímetros, en tórax de 5 milímetros cuando hacemos un estudio más superficial. Si queremos hacer cortes, digamos, estudios más detallados para evaluar estructuras más chiquitas, tenemos que hacer cortes de menos de 3 milímetros. ¿Pero qué significa esto? Que nosotros hacemos cortes consecutivos. No es que siempre el corte tiene que pasar por el mismo nivel, pero siempre vamos a ver las mismas estructuras porque los cortes son muy delgados, ¿sí? Entonces siempre vamos a ver, digamos, cuando hagamos un corte de un paciente a otro, siempre vamos a ver las mismas estructuras. Siempre está incluido, porque lo que hacemos son cortes consecutivos, por ejemplo, desde el vértice pulmonar hasta prácticamente el polo superior de los riñones para poder estudiar el tórax. Entonces siempre vamos a encontrar todas las estructuras que queramos ver, ¿sí? O que encontremos ahí en ese sector. ¿Está? No sé si te respondí. ¿Sí? Entonces, digamos, y lo importante de todo esto, que nosotros con una sola imagen no vamos a poder definir estructuras, sino la idea es posturas a lo largo de los cortes hacia arriba y hacia abajo como para poder tener una imagen tridimensional de lo que estamos viendo, ¿sí? Acá yo les traje como para no hacerlo tan largo, lo más representativo, pero la idea es tener el estudio completo para poder evaluar todo, ¿sí? Entonces, fíjense, detrás estamos viendo mediastino, ¿no? Entonces, tenemos todas estas estructuras mediastinales, detrás del manubrio external nos vamos a encontrar con estas dos estructuras. No podemos diferenciarlo, pero nosotros cuando hagamos un estudio tomográfico y queramos estudiar mediastino, habitualmente le ponemos contraste endovenoso. Por lo tanto, todas aquellas estructuras vasculares, venosas y arteriales van a estar llenas de contraste, ¿sí? Entonces, tenemos dos estructuras, una bien redondeada, una alargada, que están por detrás del manubrio external. ¿En qué piensan? Totalmente. ¿De este lado qué será? La subclavia. En las subclavias tendríamos que estar un poquito más arriba, fíjense. Derecho y el otro es el izquierdo porque es más alargado. Entonces tenemos, fíjense, la subclavia es esta, ¿sí? Acá vendría a estar la yugular. Estos cortes no los voy a incluir para que no hacerlo tan largo, pero sí lo vamos a ver en la tomografía. Acá ya tenemos formados los dos troncos venosos, ¿sí? Tenemos tronco venoso brachiocefálico derecho, bien redondeado porque siempre va a estar del lado derecho, y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que es más alargado, que va a estar buscando al derecho para formar la vena cava superior. Pero fíjense la disposición superficial con respecto al resto de las estructuras. O sea, por detrás del esternón, lo primero que encontramos son los troncos venosos, ¿sí? En una posición más intermedia, fíjense estas tres estructuras más redonditas. La diferencia de pared y la diferencia de forma entre una y otra es bastante marcada, ¿no? Este tiene pinta de estructuras arteriales y esta tiene pinta de estructuras venosas, ¿no? Si yo le digo que estas son tres estructuras arteriales, ¿cuáles son las que piensan? ¿Esto qué será? Ese es el tronco brachiocefálico arterial. Totalmente, totalmente. El tronco arterial brachiocefálico, el vaso medio que sale del callado de la aorta, ¿cuál va a ser? La carótida La izquierda. carótida primitiva izquierda, que es la más chiquita de calibre, y la otra, la última, va a ser Arteria subclavia. la subclavia izquierda, que fíjense que acá es donde toma contacto con el pulmón y forma ese contorno más alto del lado izquierdo, ¿sí? O sea, tenemos los troncos venosos, las tres ramas de la aorta, del callado de la aorta, esta es la primera que sale, la segunda y la tercera, la tráquea y el esófago, ¿sí? Esto sería un corte bien alto. Si bajamos un poquito más, fíjense cómo el tronco venoso brachiocefálico izquierdo sigue cruzando,
¿sí? Por delante de la línea media para buscar el derecho y seguimos con las otras 3 estructuras arteriales. Bajamos un poquito más y ya están formando los 2 troncos venosos, la vena cava superior, y acá donde teníamos los vasos que se originaban en el callado de la aorta, abajo, ¿qué tenemos? El callado de la aorta, exactamente. ¿Sí? Este sería el sector ascendente, el callado y el sector descendente. ¿Sí? Y el sector posterior del callado, es el que da el botón aórtico, el que toma contacto con el pulmón. ¿Sí? Y después tenemos tráquea y esófago, que la tráquea la vamos a tener hasta la división de la carina, y el esófago lo vamos a tener en todos los cortes que hagamos de mediastino. Se vea claramente o no se vea, el esófago siempre va a estar. ¿Sí? Vamos un poquito más abajo, fíjense, acá está justo por debajo del callado. ¿Sí? Y acá, ¿qué nos encontramos? La vena cava superior. Vena cava superior, y se agrega esto. ¿Qué será? La inferior. La vena ¿Cómo? ácigos. La vena ácigos. ¿Sí? Fíjense, la ácigos asciende por delante de los cuerpos vertebrales, más del lado derecho, sumando las venas lumbares, las venas intercostales, ¿sí? Y cuando llega más o menos a nivel de D5, hace el callado por arriba del bronquio fuente derecho y del bronquio del lóbulo superior y desemboca en la vena cava superior. ¿Sí? De acá para arriba no vamos a tener ácigos porque desembocó en la vena cava superior, pero de acá para abajo la vamos a tener en todos los cortes que hagamos a la vena ácigos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Y acá qué tenemos? Fíjense. ¿Qué les parece que es esto? ¿No es el esófago? El esófago lo tenemos acá atrás, justo por delante del cuerpo vertebral. Este de acá. La bifurcación de la tráquea, ¿sí? Acá tenemos justo el nivel de la carina. Cuando tenemos la carina, tenemos el callado de la ácigos, ¿sí? Por lo tanto, empiezo a bajar y ya no vamos a tener tráquea, lo que vamos a tener el bronquio fuente derecho, el bronquio fuente izquierdo, ¿no? Sí. Por delante nos encontramos con ¿qué? Vena cava superior, acá tenemos ya los 3 vasos, los 3 grandes vasos del corazón. ¿Esto qué sería? Aorta ascendente. La aorta ascendente, y la aorta descendente la tenemos acá, porque acá es donde teníamos, esta sería la dirección del callado, ¿sí? Y acá ya tenemos el tronco de la arteria pulmonar dando la arteria pulmonar izquierda, que va a ser la más alta, el hilio más alto de los dos va a ser el hilio izquierdo, ¿sí? La primera que encontramos de las arterias pulmonares, si vamos de arriba para abajo, va a ser la izquierda, ¿sí? Tenemos la división de los bronquios, el esófago, y ¿esto qué será? Vena ácigos. La vena ácigos, ¿sí? Si voy para arriba, fíjense, la misma que desemboca. Si voy para abajo, la vamos a ver siempre por delante de los cuerpos vertebrales hacia el lado derecho, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Más o menos. Bajo un poquito más y aparece el tronco de la arteria pulmonar, da a la izquierda, que ya la dio arriba, y tenemos la arteria pulmonar derecha que pasa por debajo del callado de la aorta, ¿sí? Hay un corte, bueno, después tenemos vena cava superior, ácigos y esófago. Ya no tenemos más la tráquea, obviamente tenemos los 2 bronquios fuentes, ¿sí? Hay un corte que se hace en resonancia magnética, porque el mediastino, lo ideal, digamos, el método ideal, si queremos estudiarlo en el caso de tener una patología, digamos, tumoral o una patología infecciosa, es usar un estudio de tomografía, porque es rápido, porque la verdad que nos da una imagen muy buena. Con el uso de contraste podemos diferenciar las estructuras vasculares de, por ejemplo, los ganglios, y si hay un tumor podemos evaluar el nivel de irrigación de ese tumor, ¿sí? Con el contraste endovenoso. Otra forma de poder evaluar el mediastino es por medio de resonancia magnética, ¿sí? Y más aún en aquellos pacientes que por algún motivo no le podamos hacer contraste endovenoso iodado,
que usamos en tomografía, se hace estudio de resonancia como para poder evaluar un poquito más la composición de un tumor, por ejemplo, que nosotros tengamos en el mediastino. O sea, nosotros a la hora de estudiar pulmón, la resonancia magnética no nos aporta información porque no tiene una densidad protónica, el aire pulmonar o el parénquima pulmonar, como para generar una imagen, pero a la hora de ver el mediastino, la resonancia sí nos aporta información, ¿sí? Y hay un corte en tomografía, en resonancia, que es un corte oblicuo, que es el que pasa a nivel del callado de la aorta, o sea, sigue la dirección de la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente, ¿sí? Y ese corte, que es típico, digamos, en todos los servicios de imágenes suelen tomarlos, ¿sí? Yo les cuento como para que lo tengan en cuenta. Lo que va a evaluar es no solamente el diámetro del callado, las ramas que salen del callado, sino aquellas estructuras que están por debajo del callado de la aorta. Y si nos ponemos a ver por la dirección que tiene el callado, que va de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás, por debajo nos vamos a encontrar primero con la arteria pulmonar derecha, ¿sí? O sea, inmediatamente por detrás de la aorta ascendente tenemos a la arteria pulmonar derecha. Y un poquito más atrás nos vamos a encontrar con el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Entonces, cuando veamos esos, vamos a reconocer por debajo del callado, ¿sí? La arteria pulmonar derecha y el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Después vamos a ver qué otras cosas podemos ver también en ese mismo corte, ¿tá? Cuando vemos la vena cava superior, si bajamos un poquito más y nos encontramos ya con las cavidades cardíacas, va a dilatarse para formar la aurícula derecha, ¿sí? Subo de vuelta, donde tenemos a la aorta ascendente, bajo un poquito, nos encontramos con la válvula aórtica y un poquito más bajo y sale del ventrículo izquierdo, subo de vuelta. Donde teníamos la arteria pulmonar, fíjense cómo se dilata esa arteria pulmonar para formar el ventrículo derecho, que es el que prácticamente está en contacto con el esternón. Y miren la diferencia de espesor parietal del ventrículo derecho con respecto a la pared del ventrículo izquierdo, ¿sí? Subo de vuelta y vemos que la primera de todas las cavidades que se ven más en toda su extensión va a ser la aurícula izquierda. Y acá lo que estamos viendo es cómo va a estar llegando las venas pulmonares, ¿sí? O sea, este sería el corte ya a nivel de las cavidades cardíacas. Por detrás tenemos el esófago, aorta descendente y la vena cigos, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Puede repetirlo, profe? A mí me costó lo de las... Lo de las cámaras, bueno, vamos hacia arriba, ¿sí? Tenemos, acuérdense, derecho es esto, izquierdo es esto. Partamos de esa base, ¿sí? Tenemos vena cava superior, aorta ascendente y arteria pulmonar, que acá ya está más dilatada, ya es prácticamente el infundíbulo del ventrículo derecho, ¿sí? Pero la vena cava superior desemboca en la aurícula derecha, que es lo que tenemos acá en este corte coronal, ¿sí? Entonces yo sigo a la vena cava superior, se dilata y forma la aurícula derecha, ¿sí? Si yo subo, tengo la arteria pulmonar, perdón, la aorta sale del centro del corazón, ¿sí? Bajo un poquito tenemos la válvula aórtica y sale en forma oblicua la arteria aorta, ¿sí? Y se origina del ventrículo izquierdo. Subo un poquito más y tenemos a la arteria pulmonar, que cuando bajo esa arteria pulmonar va a continuarse con el ventrículo derecho. Si yo les muestro, por ejemplo, este corte, es más fácil de diferenciarlo, porque el ventrículo derecho, el corazón, el eje mayor es este, ¿sí? Este es el ápice del pulmón, del corazón. Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha, y la aurícula izquierda está un poquito más arriba, que sería esta. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos ahí? Sí, profe. Gracias. Vamos a ver ahora en tomografía, vamos a verlo. Esto es como para empezar a ver la ubicación de las cosas y después directamente nos largamos a ver la toma, ¿sí? Tenemos entonces, por acá tenemos el esófago habitualmente no se ve así, ¿sí? Pero bueno, esófago, aorta descendente y ácigos. Y lo que tenemos acá, fíjense, donde teníamos la aurícula derecha, bajamos un poquito, fíjense, allá acá tenemos diafragma e hígado, ¿sí? O sea, lo que tenemos ahí es el origen,
¿sí? O la última parte de la vena cava inferior, ¿sí? Que va a estar desembocando en la aurícula derecha. ¿Está? Vamos a la tomografía en sí. Esta es una tomografía en cortes axiales que usamos contraste endovenoso, ¿sí? Fíjense, estas son las clavículas, las cabezas humerales. Y fíjense que tenemos un corte bien alto del cuello donde tenemos el ilioides, ¿sí? Si tenemos el ilioides, estas estructuras vasculares que están acá, que están contrastadas, usa contraste endovenoso y están realzadas, ¿sí? A nivel de su luz, ¿qué van a hacer? Tenemos una mucho más grande y una mucho más chiquita. Y en forma simétrica del otro lado tenemos las mismas. ¿A qué corresponden estas estructuras? ¿Qué les parece? Totalmente, ¿sí? ¿Cuál es cuál? La más grande y externa es la vena yugular y la más interna es la arteria carótida. Bien, tenemos la vena yugular interna y la carótida primitiva de un lado y del otro, ¿sí? O sea, si yo continúo la carótida, en algún momento del lado derecho se va a encontrar con el tronco arterial brachocefálico, y si continúo la vena yugular, nos vamos a encontrar con el tronco venoso brachocefálico, ¿no? Sí. Bajo un poquito, fíjense, acá ya tenemos tráquea. Alrededor de la tráquea está esta imagen bien densa que no corresponde a un vaso, ¿sí? Pero que realza como si tuviera contraste. Y esto es la glándula tiroides, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan la composición de las hormonas tiroideas? Que tenían su composición yodo, ¿no? Sí, profe. Por lo tanto, como esas hormonas tiroides están almacenadas en el coloide, lo que vamos a ver, aunque no le pongamos contraste endovenoso, es en forma espontáneamente densa a la glándula tiroides porque tiene yodo en su constitución, ¿sí? Entonces, siempre a la glándula tiroides vamos a verla de esta densidad, aún no poniéndole contraste porque ya tiene yodo propio, ¿sí? Los vasos tienen yodo aportado por nosotros a través de una inyección, ¿sí? Pero en el caso de la tiroides no, siempre va a ser espontáneamente densa, ¿sí? Profe, Fíjense, una consulta. sí. O sea que en el caso de que no se le aplique yodo a los vasos, ¿se verían de otro color? Se verían hipodensos, ¿sí? De densidad de agua igual que el músculo. Ah, listo, ¿Entendés? gracias. Por eso es importante cuando estamos, primero para estudiar el cuello necesitamos, para poder diferenciar estructuras vasculares de, por ejemplo, ganglios o músculos, necesitamos ponerle contraste endovenoso. Si no, es mucho más difícil poder evaluar algunas estructuras, ¿sí? Para estudiar el mediastino, en aquellos pacientes que son más bien gorditos, que tienen más cantidad de grasa entre las estructuras mediastinales, a veces, digamos, se pueden diferenciar bien los vasos de los ganglios. Pero en aquellos pacientes que son más flacos, que tienen menos cantidad de grasa a nivel mediastinal también, sí o sí necesitamos usar contraste para poder diferenciar estructuras, ¿sí? Pero lo ideal es para estudiar mediastino, para estudiar cuello, es ponerle contraste endovenoso, ¿sí? Si no, hay algo que nos va a faltar en la evaluación, siempre nos vamos a quedar con alguna duda, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la vena yugular interna, que me dijeron ustedes, esta es la del lado derecho, se unen con esta, que va a ser la vena subclavia derecha. Fíjense que la inyección de contraste iodado fue hecho en el brazo derecho, porque tiene una mayor densidad, una mayor concentración de contraste, por eso da ese efecto metálico. Y cuando se junta la vena subclavia del lado derecho con la yugular, van a formar el tronco venoso brachiocefálico derecho, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Acá tenemos el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que no tiene tanto contraste en su interior, porque el contraste está viniendo del brazo derecho en este caso, ¿sí? Si hubiéramos puesto el contraste del otro lado, sería al revés, ¿sí? Si vayamos viendo las estructuras venosas y después vamos a las arteriales, fíjense, acá estamos prácticamente en la articulación externo-clavicular. Por detrás del esternón, las primeras estructuras que nos vamos a encontrar son las estructuras venosas, ¿sí? Una redondita, que siempre se va a quedar del lado derecho, que va a ser el tronco venoso brachiocefálico derecho, y otra que va a ser, tiene una dirección más transversal, va a cruzarse de izquierda a derecha, que va a ser el izquierdo, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Se entiende? Es lo mismo que habíamos visto antes. Fíjense, ahí está la unión de los dos troncos venosos y forman la vena cava superior, ¿sí? Subimos un poquito más. Lo que tiene este paciente, que es un paciente
añoso. Cuanto más grande es la persona, más tortuosa y más alargadas son las estructuras vasculares. Y lo que pasa con este paciente es que el tronco arterial brachiocefálico es más alargado y más tortuoso. Habitualmente no se suele ver siempre así. Y muy pronto, en este caso, se ramifica, se divide en la arteria carótida interna del lado derecho y la arteria subclavia derecha, ¿sí? Profe, O sea, acá tenemos, sí. ¿por qué pasa eso con la edad? Porque no se suele pasar, ¿sí? Que las estructuras vasculares, también el aumento de la presión arterial hace que las arterias se dilaten un poco, se pongan más tortuosas y aparecen estas variaciones que no son patológicas. Hay que tenerlas en cuenta porque digamos, va a haber un cambio a nivel de los diferentes cortes que hagamos. Pero continuando los vasos se resuelve fácil, ¿sí? O sea, acá fíjense, en este corte que habitualmente deberíamos tener 3 vasos, tenemos 4, porque la subclavia derecha la dio un poco más abajo, ¿sí? Hay muchas variantes vasculares, más venosas todavía que arteriales, que hay que tenerlas en cuenta para no detectarlas como patología, ¿sí? Esto es normal para este paciente, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos para abajo, tenemos el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Después, ¿qué tenemos acá? La ¿Qué es esto que está tráquea. en el medio? La tráquea, que a diferencia del preparado que habíamos visto antes, tiene contenido aéreo, ¿sí? Y por detrás, ¿qué es lo que tenemos? El esófago. El esófago, que en condiciones normales se ve así, es un tubo muscular colapsado que a veces tiene alguna burbuja de aire en su interior, ¿sí? Pero habitualmente lo vemos de esta manera, ¿tá? Entonces tenemos estructuras venosas, estructuras arteriales, tráquea y esófago. Bajamos un poquito, seguimos viendo lo mismo. Donde teníamos las 3 ramas del callado de la aorta, empezamos a ver el callado mismo, y donde teníamos las venas, los troncos venosos, vamos a ver la vena cava superior. Bajamos un poquito más, fíjense, tenemos parte del segmento ascendente, el callado y el descendente. Seguimos viendo tráquea y seguimos viendo esófago, ahora con una burbuja de aire. ¿Sí? ¿Se ve ahí? El esófago siempre lo vamos a ver, esté más colapsado o no, pero siempre lo vamos a ver. Y todo lo que rodea las estructuras vasculares es esta grasa mediastínica que yo les había contado, ¿sí? En este caso, digamos, no tenemos, este sería como el sector en donde tendríamos remanentes tímicos, ¿sí? Cuanto más joven es el paciente, más remanentes tímicos vamos a encontrar a nivel del mediastino superior, ¿sí? Bajamos un poquito y ¿qué aparece? La El callado carina. del ácido, ¿sí? Totalmente. Que, digamos, ¿por qué dudamos? Porque no tiene tanto contraste. Fíjense que el contraste todavía no llegó a ese sector, pero es un vaso y está llegando a la vena cava superior desde el callado del ácido, sin duda, ¿sí? Acá, fíjense, ya empieza a separarse la tráquea en los 2 bronquiofuentes, en el derecho y el izquierdo, ¿sí? Y lo que tenemos es la aorta ascendente, la aorta descendente y el esófago con un poquito de aire, ¿sí? Bajamos un poquito y ¿qué aparece? La arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Si bajamos un poquito más, ya es el tronco y la arteria pulmonar derecha. Vena cava superior, aorta ascendente, descendente, ¿esto qué será? Esófago. El esófago, ¿y esto qué será? La hemia. No. Es la ácidos. Yo creo que en este paciente no solamente es grande, sino que también debe tener alguna curvatura de la columna, con lo cual la ácido, en vez de estar a la derecha, está más orientada hacia la izquierda, pero sigue siendo la ácidos, ¿sí? Habitualmente nosotros lo vemos en este sector de la vena, ácidos ascendiente. Pero que entonces, profe, cuando da su callado lo da hacia la derecha igual. Claro, fíjate, yo subo y ahí está dando el callado, ¿sí? Es la disposición de las estructuras vasculares en este paciente, ¿sí? Pero no, digamos, no es patológico, sino que son cosas que nos encontramos habitualmente. Acá, fíjense, hay un gangliocito, estas son todas estructuras completamente normales. Bajamos un poquito más, vemos cómo se están dividiendo los bronquiofuentes, vemos la división de las 2 arterias pulmonares, bajamos un poco más,
También vemos aorta ascendente, aorta descendente, vena cava superior, arteria pulmonar derecha, fíjense cómo pasa por debajo del callado de la aorta, ¿sí? Acá, bueno, esta es justo una ventana mediastinal, no es una ventana para parénquima pulmonar, por lo tanto no estamos viendo la división de los bronquios, pero sí, ahora después vamos a ver la ventana de pulmón, en donde vamos a ver cómo los bronquios se van dividiendo dentro del parénquima, ¿sí? Bajo un poquito más, fíjense, ya tenemos tronco de la arteria pulmonar, aorta ascendente, aorta descendente, vena cava superior, y acá aparece esto mucho más dilatado. ¿Qué va a corresponder? ¿En qué piensan que es? La aurícula Que más izquierda. arriba no la teníamos. Aurícula izquierda. Totalmente. ¿Sí? La aurícula izquierda están llegando las venas pulmonares. ¿Sí? Es la primera cavidad que aparece en los cortes de arriba hacia abajo. Entonces tenemos vena cava superior, aorta y pulmonar. La pulmonar también, fíjense, se expandió para formar el infundíbulo del ventrículo derecho. Bajo un poquito más, donde teníamos pulmonar, bajamos y aparece el ventrículo derecho. Subo un poquito, donde teníamos aorta, bajamos y aparece la salida de la aorta del ventrículo izquierdo, que es este. Fíjense en una pared con respecto a la otra. ¿Sí? Subimos un poquito, donde teníamos vena cava superior, que es esta de acá. Bajamos y tenemos aurícula derecha. ¿Sí? Este es un corte, vamos a un corte de 4 cámaras. Tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. Aorta descendente, y ahí sí ya miren, tenemos ya tenemos la ácigos acá. ¿Sí? Acá tenemos una ácigos y la hemiácigos del otro lado, miren. Y se forman. ¿Está? Profe, ¿y la vena cava inferior ahí no se ve? Vamos a cortes más bajos, ¿sí? Ubicamos la aurícula derecha. Eso es lo que tenemos que tener como punto de referencia. Hacia arriba vamos a ver vena cava superior, hacia abajo vena cava inferior. Vamos a aurícula derecha, bajamos un poquito más, fíjense acá ya aparece el hígado, ¿sí? Y ahí aparece la vena cava inferior. Si la continuamos, pasa al diafragma y se ubica por detrás del hígado, ¿sí? Seguimos para arriba, fíjense, el esófago viene por acá, pasa al diafragma y se continúa con el estómago acá. Y la aorta también desciende, pasa el diafragma y se continúa hacia abajo. ¿Sí? La ácigos y hemiácigos ahí por delante del cuerpo vertebral. ¿Se entiende? Sí. Fíjense, hasta se ve parte del pericardio. Pericardio, seno coronario, ahí se veían, hace un ratito que pasamos, se ven las arterias coronarias, ¿sí? Muy finitas, se llegan a diferenciar, ¿sí? Pero todo esto se puede ver. ¿Sí? El tema es hacer cortes delgados y si hace falta ponerle contraste endovenoso, que viene la mayoría de las veces hace falta para poder estudiar mediastino, ¿sí? Ahora quería llegar un poquito más allá, antes que... Esto ya es abdomen, ¿no? Estos son cortes de resonancia magnética, son cortes oblicuos, que es, digamos, el corte es siguiendo el eje mayor del corazón. Esta es la parte anterior, esto es posterior. Tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, con la llegada de las venas pulmonares, ¿sí? Acá tenemos la aorta descendente y esta es la ácigos recibiendo a las intercostales que la van a ir nutriendo para ir digamos, ascendiendo y aumentando el calibre. Fíjense, bajo un poquito más, donde tendríamos el ventrículo izquierdo, ahí está la salida de la arteria aorta, donde teníamos aurícula derecha, tenemos la llegada, o digamos, la salida, sí, la llegada de la vena cava superior, y donde teníamos el ventrículo derecho, vamos hacia arriba y tenemos la salida de la arteria pulmonar. Acá tenemos ya los 3 vasos. ¿Sí? Entonces son cortes bien oblicuos que en realidad fueron hechos para poder ver estas estructuras, ¿sí? No son cortes convencionales. Pero en resonancia magnética recuerden que se puede ver y se puede ver muy bien el mediastino, el pulmón no. El pulmón, digamos, no es el método de elección para estudiarlo. Si es alguna lesión de la pared del tórax, de la pared torácica, una lesión pleural que querramos estudiar un poco más en detalle para ver cómo se comporta con las diferentes secuencias, sí podemos hacer resonancia, pero cuando queremos hacer un estudio pulmonar para descartar patología, la resonancia magnética no nos aporta información. Fíjense cómo se ve el pulmón, ¿sí?
Y esta es la imagen que quería mostrarles. Digamos, es hasta más risueña, a mí me parece, no tiene mucho sentido tomarlo, pero bueno, quienes lo toman quería que lo repasemos, ¿sí? Entonces sería un corte oblicuo a nivel del mediastino, siguiendo lo que sería el eje de la aorta, tanto la aorta ascendente, callado y descendente, que sería este el corte, ¿sí? Es un corte bien oblicuo. No traten de pensarlo mucho, ustedes imagínense que continúa justamente a la aorta, a medida que sale hacia el callado, da sus vasos, desciende y se va hacia el abdomen, ¿sí? Entonces es un corte de lo más raro, de lo más atípico, pero sí nos muestran las estructuras que están pasando por debajo del callado, ¿sí? El problema de la resonancia magnética, que los vasos sanguíneos no dan señal y el aire tampoco da señal. Entonces yo no puedo diferenciar cuál es la arteria pulmonar de cuál es el bronquio, que en el caso de la tomografía sería mucho más sencillo porque el bronquio tiene aire, es hipodenso y listo, ¿sí? En el caso de la resonancia magnética los dos se ven iguales, pero sabiendo dónde va a estar cada estructura yo puedo saber cuál es. Si yo les muestro esta estructura redondeada que está inmediatamente por detrás de la aorta ascendente, ¿qué será? La arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha, ¿sí? Porque es la que pasa por debajo del callado. Y si yo les muestro esta imagen mucho más chiquita, que está un poquito más detrás, y que si se fijan bien hasta tiene una dirección oblicua hasta descendente, ¿qué les parece que es? El bronquio izquierdo. El bronquio fuente izquierdo. ¿Sí? Hacia arriba vamos a tener las ramas del callado de la aorta, el tronco arterial brachiocefálico. Acá se le parecen las dos, la carótida del lado izquierdo, de la subclavia izquierda, y por delante del tronco arterial brachiocefálico, ¿qué tenemos? ¿Qué les parece que es eso? Es como para cerrar el entendimiento del mediastino, esto más o menos. Sí, ¿cuál? El izquierdo. El izquierdo. El izquierdo. El derecho iba derechito, así que nunca lo vamos a ver redondito en este corte. Es como si fuera un sagital oblicuo, ¿sí? O sea, en este corte casi sagital, si lo vemos redondito, es el izquierdo, porque está teniendo una disposición horizontal, ¿sí? El derecho nunca lo veríamos primero porque está del lado derecho, nunca lo vamos a ver al tronco venoso brachiocefálico derecho junto con la aorta, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Y para agregarle un poquito más de complejidad, tenemos acá cavidades cardíacas. Una cavidad hacia atrás y una cavidad hacia adelante. Hacia atrás, ¿qué cavidad nos vamos a encontrar? ¿Qué les parece? La que es más posterior. Ventrículo izquierdo. No, más posterior. La aurícula. ¿Aurícula izquierda? La aurícula izquierda, ¿sí? O sea, si encontramos una cavidad por debajo del plano del callado, va a ser la aurícula izquierda. Y por delante va a ser el ventrículo derecho. Y antes que me discutan, porque ya me ha pasado otros años, les traje esto para que lo vean. Miren, tenemos, esta es la disposición del callado de la aorta, ¿sí? Fíjense cómo por delante del callado pasa el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿sí? Así que lo vamos a encontrar un corte redondito en ese plano. Por detrás, ¿sí? Que siguiendo el eje del callado sería este, nos vamos a encontrar abajo a la aurícula izquierda. Y si lo continuamos hacia adelante, nos vamos a encontrar al ventrículo derecho. ¿Sí? El día que entiendan esto, entendieron toda la disposición del mediastino. ¿Sí? ¿Me podría repetir, profe, porfa? Sí. Este es el eje, este es el corte, ¿no? Es lo que habíamos visto antes. Siguiendo toda la orientación de la aorta, nos vamos a encontrar por debajo a la aurícula izquierda y por delante al ventrículo derecho. ¿Por qué? Vamos a la otra. Fíjense, tenemos este corte, sería así, en esta orientación. Por debajo tenemos a la aurícula izquierda, o sea, por debajo del callado, y adelante de la aorta ascendente nos vamos a encontrar con el ventrículo derecho. Voy al otro corte, mira. Quizá ahí se ve un poquito mejor. Tenemos acá
Aorta ascendente, aorta descendente, ¿no? El corte sería así. O sea, por delante de la aorta ascendente, ahí ya llego, me voy a encontrar el ventrículo derecho. ¿Sí? Y por debajo del callado no me voy a encontrar con la aurícula izquierda. ¿Sí? Sí, profe. Y si quieren sumarle un poco más de complejidad, el pulmón que vamos a encontrar acá adelante va a ser pulmón derecho, y el pulmón que vamos a encontrar acá atrás va a ser pulmón izquierdo. Que fíjense que es a esto donde vamos. Cuando yo hago ese corte, fíjense que acá tengo pulmón y acá tengo pulmón. Pero este es el pulmón derecho porque la aorta sale del lado derecho, y este es pulmón izquierdo porque la aorta desciende del lado izquierdo. ¿Sí? Así que bueno, es eso. Les presento este corte. Yo habitualmente no lo suelo tomar, ¿sí? Pero bueno, hay otras personas que sí lo toman, así que por eso quería que lo viéramos. ¿Sí? Hasta ahí estábamos con ventana para mediastino. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, Sí, bueno, pero sepan que es leerlo, y cuando tengan alguna duda, vayan al axial. En el axial se van a sacar todas las dudas, ¿sí? Piensen cómo se hace el corte y ahí lo van a sacar. ¿Tá? Cuando nosotros hacemos la misma tomografía, cambiamos la ventana para poder ver el parénquima pulmonar, nos encontramos con estas imágenes. Este es parénquima pulmonar totalmente normal, que va a estar ocupado ¿por qué? Va a estar formado por alvéolos llenos de aire, bronquios chiquitos llenos de aire, interrumpido por estructuras vasculares, ¿sí? ¿Qué estructuras vasculares encontramos dentro del pulmón? ¿Qué nombre le ponemos? Ilio. No, tenemos arterias, arteria pulmonar, venas pulmonares, arterias bronquiales, ¿sí? Tenemos un montón de estructuras vasculares que van a formar toda esta trama pulmonar, ¿sí? Todos estos puntitos densos no son bronquios, ¿sí? Los bronquios tienen contenido de aire. Los puntos densos son estructuras vasculares, tanto arteriales como venosas, tanto pulmonares como bronquiales, ¿sí? Los bronquiales mucho más chiquitas, pero bueno, contribuyen a la trama pulmonar, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que vamos a encontrarnos es todas las estructuras vasculares y los bronquios. Los bronquios tienen una pared que es bastante visible. Cuanto más cerca del ilio estamos, vamos a tener un bronquio de mayor calibre, y siempre el bronquio va a estar acompañado de una arteria pulmonar acompañante, del mismo diámetro, así nos aseguramos que no hay patología, ¿sí? Entonces, si tenemos una estructura vascular que acompaña el bronquio, va a ser una rama arterial, sin lugar a dudas. ¿Sí? Si tenemos una estructura vascular que no acompaña los bronquios, seguramente va a ser una estructura venosa, ¿sí? Que van independiente de la división bronquial. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Más o menos. O sea, siempre tenemos una arteria y un bronquio. Mismo calibre, que se van dividiendo. Ahí donde va el bronquio, para un lóbulo, va la arteria para ese lóbulo. Donde va el bronquio para un segmento de ese lóbulo, va una arteria segmentaria para ese segmento del lóbulo, ¿sí? Siempre va a estar el bronquio acompañado de una arteria pulmonar. Estructuras vasculares independientes de la orientación de los bronquios van a ser estructuras venosas, ¿sí? Esas estructuras venosas, cuanto más cerca del ilio las encontremos, más horizontales van a ser, porque van a ir a buscar la aurícula derecha, que tiene una ubicación casi a nivel iliar. Entonces la disposición de las venas son más horizontales, ¿sí? Pero no nos volvamos locos, tenemos dos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Este es un corte más bien alto, fíjense, tenemos la división de la carina, así que estamos a nivel de D5 aproximadamente. Tenemos lóbulo superior, y este ¿cuál va a ser? ¿Qué lóbulo va a ser? La apical. ¿De qué lóbulo? Derecho. Izquierdo. Sí, pero ¿qué es superior, medio, inferior? Es el inferior. Del inferior. O sea, tenemos en un corte más alto, tenemos pulmón derecho, va a estar formado en este nivel por el lóbulo superior, y el lóbulo inferior divididos por la cisura mayor. Fíjense, cisura mayor del lado derecho, cisura mayor del lado izquierdo. ¿Sí?
La cisura mayor se origina a nivel de D5, desciende de atrás hacia adelante hasta buscar el diafragma, ¿sí? Tiene una disposición oblicua, por eso se llama cisura mayor oblicua, ¿sí? En estos cortes que son muy delgados, las cisuras se ven bien delineadas. Cuando, digamos, antiguamente se estudiaba el pulmón, un corte cada 5 milímetros, el sector que correspondía a la cisura era un sector que no se veía tan definido y era como un sector que era vascular, o sea, no tenía vasos. Nosotros sabíamos que ahí pasaba la cisura porque era un sector que no tenía vasos. A medida que nos acercamos a la hoja pleural, esta es una hoja pleural visceral, la que forma las cisuras, vamos a tener menos estructuras vasculares, ¿sí? Al igual que cuando nos acercamos a la periferia del pulmón, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá, que esto no hace falta que lo sepan, ¿sí? Pero sí sepan que nosotros podemos ir siguiendo la disposición de los bronquios y podemos ir viendo, por ejemplo, si hubiera un tumor acá, a este nivel, podemos decir, esa lesión está en tal segmento de tal lóbulo, por si se llega a planificar una segmentectomía, una lobectomía, ¿sí? Es como si fuera una broncoscopía virtual, podemos ir siguiendo los bronquios hasta poder identificar en qué sector está la lesión, ¿sí? Acá tenemos, son los segmentos apicales del lóbulo superior, ¿sí? el bronquio segmentario apical, y vamos un poquito hacia abajo y tenemos el anterior y el posterior del lóbulo superior, ¿sí? Estos son todos bronquios segmentarios. Fíjense, este bronquio cómo se acompaña con la arteria. Este bronquio se acompaña con la arteria, ¿sí? Seguimos viendo la cisura mayor de cada lado, lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo, lóbulo inferior derecho, lóbulo inferior izquierdo. Y si yo les pregunto, ¿dónde está el lóbulo medio? ¿Por qué no lo veo en este corte? ¿Qué me contestan? ¿Qué pasaba con el lóbulo medio? ¿Qué ubicación tenía? ¿No tiene una ubicación más inferior? Más inferior y más anterior. O sea, si fíjense en este corte coronal, acá estaría el lóbulo medio, ¿sí? O sea, en un corte alto yo el lóbulo medio no lo voy a ver. Voy a tener que hacer cortes más bajos para poder encontrarlo, ¿sí? Cuando lleguemos muchas veces al lóbulo medio, ya dejamos de ver parte del lóbulo superior, ¿sí? Ahí seguimos bajando, fíjense. Seguimos viendo parénquima pulmonar. Tenemos también todos los bronquios. Acá fíjense que tenemos una cisura y tenemos otra cisura. O sea, si del lado derecho tenemos dos cisuras, una va a ser la mayor y otra va a ser la menor, ¿sí? ¿Cómo diferencio cuál es la mayor y cuál es la menor? Es pensar, esto no hace falta que lo sepan, pensémoslo juntos. ¿Hacia dónde va la mayor? ¿Va hacia adelante? Va hacia adelante y va hacia oblicuo hacia el diafragma, ¿sí? ¿Y la menor o la horizontal hacia dónde va? La posterior. ¿Hacia dónde? Posterior. Hacia anterior, prácticamente siempre al mismo nivel. O sea, si yo veo cortes consecutivos, la cisura que va hacia abajo y hacia adelante va a ser la mayor, y la cisura que se queda en un mismo nivel y dejo de verla va a ser la menor, ¿sí? Fíjense, esta cisura que tengo acá, yo no puse todos los cortes, ¿no? Pero es esta misma que sigue acá. O sea, esta es la mayor. Por lo tanto, de la mayor para atrás siempre va a ser el lóbulo inferior, ¿sí? De la mayor para adelante puede ser lóbulo superior en los cortes altos o puede ser el lóbulo medio en los cortes más bajos. En este caso, fíjense, esta es la cisura mayor y esta es la cisura menor. Por lo tanto, entre la cisura mayor y la menor vamos a tener el lóbulo medio, ¿sí? Pero no desesperen que ahora les voy a mostrar algo que va a ser un poco más claro para verlo, ¿sí? Profe, ¿puedes volver a marcar las cisuras? ¿Cómo? ¿Se puede volver a marcar las cisuras? Fíjate, bueno, no puse todo porque eran muchísimas imágenes, ¿no? Pero esta es la cisura mayor derecha. Empezamos a bajar, la tenemos acá, ¿sí? La cisura menor quedó acá, porque queda justo a nivel del cuarto arco costal anterior, ¿sí? Es prácticamente horizontal a ese nivel. Y la cisura, que la vemos un poco,
y la cisura que continúa hacia abajo va a ser siempre la mayor, ¿sí? En los cortes más bajos, de la cisura mayor para adelante, nos vamos a encontrar con el lóbulo medio, ¿sí? Porque habíamos dicho que el lóbulo medio es anterior, pero también es inferior, ¿sí? De la cisura mayor para adelante, y por debajo de la menor nos vamos a encontrar con el lóbulo medio. Pero vamos a esto, miren, ahí, para que no desesperen. Acá tenemos las dos cisuras mayores, ¿sí? Acá tenemos lóbulo inferior, a medida que vamos bajando tenemos más lóbulo inferior, ¿sí? Se va ensanchando, tiene forma de triángulo. Acá tenemos el lóbulo medio, y del lado izquierdo vamos a tener el segmento lingular, por delante de la cisura mayor, ¿sí? Bajamos un poco, esto como para que recordemos en el esquema, ¿sí? Pulmón derecho, pulmón izquierdo, cisura mayor, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, ¿sí? Desde el quinto arco costal hasta el diafragma, ¿sí? A nivel del cuarto arco costal, digamos, anterior, vamos a encontrar la cisura menor. Si yo hago cortes altos, tomográficos, voy a encontrar primero el lóbulo superior, ¿sí? Después voy a encontrar lóbulo inferior en la parte posterior y lóbulo superior en la parte anterior. Cuando yo hago cortes más bajos, voy a encontrar lóbulo inferior y lóbulo medio, ¿sí? Y va a estar el lóbulo medio siempre por delante de la cisura mayor, una vez que pasamos la cisura menor hacia abajo, ¿sí? El lado izquierdo es más fácil, porque tenemos estos dos lóbulos. Entonces tenemos la cisura mayor hacia arriba, va a ser siempre el lóbulo superior, ¿sí? La cisura mayor hacia abajo y hacia atrás va a ser el lóbulo inferior, ¿sí? Así que vamos a tener lóbulo superior en los cortes tomográficos hasta que aparece el lóbulo inferior. Cuando seguimos bajando vamos a tener superior e inferior, y después vamos a tener solamente inferior, ¿sí? Digamos, no vamos a pedir que identifiquen, pero sepan que podemos diferenciar los diferentes lóbulos, ¿sí? Y sí es importante que conozcan la ubicación en el espacio del lóbulo medio, que el segmento lingular sería prácticamente el homónimo del lado izquierdo, ¿sí? Y esto es mucho más fácil para que se entiendan, tendría que haber empezado por acá. Son cortes de alta resolución muy delgaditos, son cortes coronales, ¿no? Hasta entendemos eso, que estamos viendo cortes coronales, Sí, ¿no? profe. Sí, profe. Tenemos pulmón derecho, pulmón izquierdo. ¿Este es un corte anterior o un corte posterior en ubicación con respecto al tórax? ¿Es un corte que está muy por detrás o muy por delante? Posterior. En posterior, ¿sí? Posterior. Fíjense. Tenemos la columna, ¿sí? Y ahí tenemos una cisura. Tenemos una cisura, otra cisura, una cisura, otra cisura. Se ven muy bien porque son cortes muy delgaditos, ¿sí? ¿Qué cisura será esta? La mayor. La mayor, ¿sí? A este nivel, lo único que vamos a tener es cisura mayor. Primero, porque estamos altos, y primero porque estamos posterior. La cisura menor dijimos que era más bien anterior, ¿no? Entonces Pero se si no nos... decían las de abajo, no. ¿Cómo? Las de abajo no son más anteriores, no. Las de abajo son más anteriores, sí. Sí, ahí vamos ahí. Entonces, ¿nos queda dudas? Seguimos cortes consecutivos. La cisura mayor vamos a ir viendo que cada vez se va haciendo más descendente, más descendente, más descendente, hasta que llega al diafragma, ¿sí? ¿Qué lóbulo será? Superior. Chan, superior. ¿Y qué lóbulo será? Derecho. Derecho, pero ¿qué superior o inferior? Medio. Inferior. Inferior, el medio va a estar anterior, acuérdense, si estamos atrás, de la mitad del tórax para atrás, no tenemos lóbulo medio. Aparte, miren el cacho del lóbulo medio que sería, es mucho más chiquito, triangular, ¿sí? Y siempre, acuérdense que habían visto que hacía signo de silueta con el ventrículo derecho, perdón, con la aurícula derecha, el lóbulo medio. La aurícula derecha es anterior, el lóbulo medio es anterior, ¿sí? Tenemos lóbulo superior, lóbulo inferior. Cisura mayor, vamos bajando, seguimos viendo la cisura mayor, y acá tenemos dos cisuras, ¿no? Sí. Una seguramente va a ser la mayor, otra es la menor. ¿Cuál es cuál? La que va hacia abajo en los siguientes cortes va a ser la mayor, la que queda en el lugar va a ser la menor, ¿sí? Entonces vamos para acá, tenemos las dos cisuras, sigo adelantándome, una siempre queda en el mismo lugar, fíjense.
¿no? Y otra se va descendiendo, va haciéndose cada vez más abajo. La que se va hacia abajo va a ser la cisura mayor. La que se queda en el mismo lugar, a medida que voy adelantando los cortes, va a ser la cisura menor, ¿sí? Por lo tanto, ¿este qué lóbulo es? El medio. Totalmente, ¿sí? Este es el lóbulo medio, ¿este qué lóbulo es? Superior. El superior. ¿Y este qué lóbulo es? El inferior. El inferior. Totalmente. ¿Se entiende? Pero bueno, no se queden con ¿Puedes la imagen. repetir? ¿Puedes repetir? Tenemos acá perdón, dos cisuras, ¿sí? Del lado derecho, al lado izquierdo tenemos una sola, ¿sí? De estas dos cisuras, la menor va a ser horizontal, o sea, a medida que voy yendo hacia adelante, la horizontal va a quedar siempre en el mismo lugar. Ahí me doy cuenta que es la cisura menor. La que va yéndose hacia abajo a buscar el diafragma va a ser la cisura mayor. ¿Sí? Así que voy adelantándome en los cortes coronales, una queda acá, esta siempre está en el mismo lugar. Esa es la cisura menor, ¿sí? La otra, fíjense cómo va haciéndose cada vez más inferior. Esa es la cisura mayor. De la cisura mayor para abajo es lóbulo inferior, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque la cisura mayor me dividía el inferior del medio y del superior, ¿sí? De la cisura mayor hacia arriba, en un corte anterior voy a tener el lóbulo medio, y en un corte posterior voy a tener el lóbulo superior. De la cisura menor hacia arriba tengo el lóbulo superior, de la cisura menor hacia abajo tengo el lóbulo medio. Y justo en este corte, ¿sí? Que es un corte coronal más anterior, tengo los tres lóbulos del lado derecho, el superior, el medio y el inferior. Si me adelanto un poquito más, ya voy a quedarme sin lóbulo inferior y va a ser todo superior y medio, que creo que no puse, no. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Sí. Fíjense acá, este corte es lindo, no fue hecho para esto, ¿no? Pero fíjense como el bronquio fuente derecho da el bronquio del lóbulo superior. Y después lo que queda hacia abajo va a ser el bronquio intermedio, ¿sí? Ahí es donde hace el callado de la ácigos, y esa es la ácigos haciendo el callado, ¿sí? Como la vena cava superior es más anterior, está haciendo el callado buscando la vena cava. ¿Se entiende? Fíjense como si fuera una montanita ahí a ese nivel, pero es la ácigos, ¿sí? No es la ventana mediastinal para poder evaluarla, pero bueno, justo la vimos, ¿sí? Fíjense, los bronquios como siempre se acompañan con arterias, ¿sí? Las estructuras que no acompañan, vasculares que no acompañan bronquios son venas, ¿sí? Y este es un corte sagital de alta resolución en reconstrucción del lóbulo del pulmón derecho, ¿no? Donde vemos las dos cisuras, cisura mayor, llegando hasta el diafragma, cisura menor, de la cisura mayor hacia adelante. Por lo tanto, vamos a tener los tres lóbulos en este corte, ¿no? Lóbulo superior, lóbulo medio, bien anterior, y el lóbulo inferior. El corte ese que veíamos que estaban los tres lóbulos, que era un corte coronal, sería más o menos este, ¿sí? Vemos la cisura menor siempre en el mismo lugar, la cisura mayor yéndose hacia el diafragma. Profe, se sabe que es el pulmón derecho porque se ven los tres lóbulos, ¿no? Si fuera... Porque si no, digamos, hay variantes, hay cisuras accesorias, ¿sí? O sea, yo no te puedo afirmar categóricamente que ese es pulmón derecho si no veo el otro pulmón, ¿sí? Porque puede haber cisuras accesorias. Pero si yo te digo que en este pulmón no tiene variantes, es el pulmón derecho, sin lugar a dudas, ¿sí? Y por lo general las cisuras que son estas variantes anatómicas son más suavecitas, son más sutiles, pero bueno, suele pasar. ¿Sí? Digamos, no categóricamente, pero lo más probable es que sea pulmón derecho. Y acá es algo que contaron el otro día, que hablaron con Paula, y yo se los traje porque hay una placa en la cátedra, que bueno, no tenemos posibilidad de acceder ahora, pero no sabemos qué nos va a pasar en el final, así que yo quiero que lo veamos por las dudas y lo tengamos visto, que es la cisura de la vena ácigos formando también el lóbulo de la ácigos, ¿sí? Habíamos visto que el ácigos ascendía pegada a los cuerpos vertebrales, más del lado derecho, iba ascendiendo, iba aumentando de calibre, llegaba a D5, hacía el callado hacia adelante, por arriba del bronquio fuente derecho y por arriba
del bronquio del lóbulo superior y desembocaba en la vena cava superior. Hasta ahí estamos. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, profe. Sí. El 1% de la población, la vena de ácidos no hace eso. Y lo que hace es ascender más, digamos, más desplazada hacia la derecha con respecto al mediastino, y cuando va a hacer el callado, engloba parte del pulmón trayéndose consigo 4 hojas pleurales, o sea, 2 viscerales y 2 parietales. Y termina desembocando en la vena cava superior, pero englobando parte del pulmón, ¿sí? Cuando engloba ese pulmón y se trae las hojas parietales y viscerales, se forma la cisura accesoria de la ácigos. ¿Qué es una cisura? Es un desdoblamiento de la pleura, ¿sí? Que divide partes del pulmón, ya sea lóbulos o segmentos, y que, digamos, son variantes, no es algo patológico, hay que saber que existen. Entonces lo que vemos es la cisura de la ácigos, que es la cisura que deja la ácigos cuando migra por dentro del pulmón, esto es durante el desarrollo fetal, ¿no? Y su desembocadura en la vena cava superior, y esta imagen en gota, o en lágrima, es la propia vena ácigos que está buscando su desembocadura. Esta es una placa más antigua, esta es una placa más nuevita, es una placa digital, pero son las 2 cisuras de la ácigos con la vena ácigos en la profundidad de la cisura. Y el espacio pulmonar que queda entre la cisura de la ácigos y el mediastino se llama lóbulo de la ácigos, ¿sí? Variante no patológico, ¿sí? Una pregunta. Sí. Cuando dice 2 hojas parietales y 2 viscerales, ¿hace referencia a que como que toma 2 segmentos distintos del pulmón, entonces se va a encontrar con la hoja parietal y visceral de esos 2 segmentos? No me refiero a eso. Fíjense, ustedes a este nivel tenemos hoja, pleura parietal envolviendo la cara interna de la pared torácica, y hoja pleural visceral recubriendo el pulmón, ¿sí? O sea, tenemos 2 capas pleurales. Ustedes imagínense que son 2 telas, ¿sí? Yo no puedo mostrárselo. Cuando pasa la ácigos, ¿sí? Se lleva consigo, a ver si no tengo nada, a ver, esperen que lo activo la ¿Sería cámara. como una pleura anterior y otra posterior? No. Sería así, ¿no? Tengo 2 hojas, las 2 hojas pleurales. No sé, ay, no se ve, me pusieron ese filtro acá. Bueno, no se ve. Es como que Pero arrastra, perdón, exactamente. viste que la vena ácidos va paralelo así por las vértebras, ¿sí? En vez de ir paralelo por fuera del pulmón, hace como que entra al pulmón y arrastra ahí las 2 hojas de la pleura, la visceral y la parietal, por eso genera esa cisura. ¿Qué son las cisuras? La cisura es la pleura que discurre por el pulmón. Entonces, el callado ese del ácido, que normalmente discurre por fuera del pulmón, para que ustedes entiendan, paralelo a las vértebras, como que ingresa al pulmón, y al ingresar al pulmón arrastra las pleuras, las 2 hojas pleurales, la visceral y la parietal. Por eso hace esa cisura. Y lo que queda entre la cisura, vendrá a ser, y la columna dorsal, es un lóbulo accesorio de la vena ácida. No sé si se entendió. Es decir, que pasa por dentro de las pleuras, como las barre. No, la arrastra. No, las empuja, claro. Las empuja. Fíjense, ustedes piensan que están las 2 hojas pleurales, ¿no? Cuando engloba, porque de esto piensan que la vena está pasando por fuera de las pleuras, cuando arrastra las 2 hojas pleurales, que sería una acá y otra acá, al arrastrarla tenemos 2 de un lado y 2 del otro, ¿sí? Porque está como bajando las 2 telas pleurales hacia abajo. Entonces, el contacto, o sea, la conformación de esta cisura está formada por 4 hojas pleurales, porque es, digamos, las 2 hojas pleurales que arrastró consigo la vena, ¿sí? Entonces, en la conformación de la cisura tenemos 2 hojas parietales y 2 hojas viscerales. ¿Sí? Por eso, cuando comparamos la cisura del ácido con el resto de las cisuras, es mucho más marcada la imagen, porque tenemos más hojas pleurales que el resto de las cisuras. La cisura mayor que habíamos visto recién es el desdoblamiento
de la hoja visceral, de la pleura. O sea, tenemos dos capas pleurales, una en contacto con la otra, que nos da esa imagen. Acá lo que tenemos son una hoja parietal, una hoja visceral arrastradas para abajo, piensen que es como si estuviera tironeando dos telas, y lo que queda en el medio son justamente dos hojas pleurales de un lado, dos hojas pleurales del otro, en contacto entre sí. Profe, Por eso es como mucho más que- marcada la imagen. Sería como que el pulmón, ¿Cómo? sería como que el pulmón fagocita la ácigos. No, es como que hace un corte. Envuelve. La ácigos corta ¿Cómo? el pulmón en dos. Divide el lóbulo superior, separando una parte del pulmón en el segmento, en el lóbulo ácido, digamos, ¿no? Una parte del pulmón divide del otro, como si fuera una fisura mayor o una fisura menor, pero es una fisura que no la tenemos constante en todas las personas. Pero sí lo vemos muy seguido. ¿Sí? Entonces, alguien que informa placas durante un año, más de una debe ver. ¿Sí? Porque, bueno, digamos, si bien no es muy habitual, se suele ver. ¿Sí? Y es esto lo que destaca, a ver si se entiende un poquito más acá. Normalmente el callado de lásigos pasa esto, viene ascendiendo el lásigos, hace el callado hacia adelante y busca la vena cava superior. La lásigos, en vez de estar pegadita al cuerpo vertebral, viene ascendiendo más lateral. ¿Sí? Cuando hace el callado, engancha parte del pulmón y divide el lóbulo superior en un segmento aparte. Sigue siendo lóbulo superior, sigue habiendo pulmón, sigue funcionando todo perfecto. ¿Sí? Pero queda separado por esas hojas pleurales que arrastra, ¿sí? Cuando hace el callado. ¿Está? En realidad es para que lo entiendan, que existen y que no es patológico. ¿Sí? Eso lo solemos ver, y en la cátedra hay una placa de estas. Así que ténganlo en cuenta por las dudas. Y se ve así, la imagen es característica, no hay dudas cuando uno lo ve. ¿Sí? Es la cisura está accesoria con la vena en la profundidad de la cisura. ¿Sí? Y creo que estamos. ¿Alguna duda? ¿Mucha información? Sí, bueno. Bueno, vean, lean, saquemos las dudas de, yo sé, tórax es importante y no es para el examen. Tórax es importante porque necesitamos saberlos, hagan lo que hagan cirugía, hagan gineco, hagan imágenes, hagan lo que hagan, necesitan saber tórax, ¿sí? Porque es una de las placas que más se hacen, es la que más hacemos diagnósticos, es la que más pedimos, entonces es importante que lo tengamos en cuenta y es una de las más difíciles de evaluar. Yo creo que tórax, nos pueden dar dudas por un montón de imágenes de radiología, pero tórax es el cuco, y más cuando empezamos, ¿sí? Porque es muy complejo para poder evaluar. Entonces, yo creo que hay que darle un poquito más de atención, ¿sí? Traten de leerlo y anótense dudas y saquemos todas las dudas la semana que viene. ¿Hay teóricos cargados de esto? Es el 6 el examen, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, profe. O sea, nos quedarían 2 semanas. Sí, 2 semanas más. ¿No? Bueno, vamos a aprovecharlo. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Profe, de este tema, ¿hay teóricos grabados ya? Sí, están todos ahí de media. Esto lo subí yo, el de mediastino. Sí, está mediastino y tomografía también. Sí. Así la parte parenquimatosa. Hay tomografía, hay placas, hay técnica de realización de placas. ¿Sí? Cualquier duda que quede, avísennos. No, para la clase que viene, bajo la clase esa que preguntaron las dudas. La pongo acá en la compu, así la vemos, la de técnicas. Dale. Sí, pero bueno, léanlo y saquemos todas las dudas ahora que tenemos un poquito más de tiempo. ¿Sí? Gracias, bueno, cuídense, no tomen frío y lean bastante. Chao.